sus colores, porque es la de mayor calidad y rendimiento. Presenta. Hola, hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003, 20 años ya, por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy vamos a hablar de bolsa de valores, vamos a hablar de organismos internacionales y de todos los riesgos y las variables que acechan la recesión global y la caída de los mercados. Vamos a ver en qué posición estamos y la importancia de la bolsa de valores, porque a través de la bolsa podemos inferir cualquier economía, porque nos permite contabilizar, computar y tabular lo que pasa en cada economía a través de los mercados. Porque los mercados, los índices, son un filtro para nosotros determinar el comportamiento económico mundial y, por descalificación, el comportamiento de nuestra economía. ¿Cuáles son las medidas que deben de tomar los bancos centrales y los gobiernos? Y todos esos temas lo podemos ver infiriendo los índices y las bolsas de valores. Es importante invertir en la Bolsa de Valores de la República Dominicana y por qué nuestros empresarios y nuestros industriales de una vez y para siempre ya deben de llevar sus acciones, sus corporaciones a la bolsa para que su empresa sea sostenible en el tiempo y para que puedan tener un crecimiento constante y sostenido a través de la compra de acciones. Todos esos temas y mucho más en breve. No se vaya. El Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la constructora Armando Toros continúa el ascenso y la construcción de 3 torres al mismo tiempo, pero esta en especial, Everest Wyndham Hotel, Condo Hotel, que tiene una sinergia que la va a administrar esa cadena internacional de Wyndham. Y esta torre estará ubicada en un sector exclusivo de Santo Domingo como lo es el Piantini. Es el mejor instrumento de inversión que usted podrá hacer con una rentabilidad de un 20% mensual. Esta torre tendrá un restaurante giratorio en el último piso que va a girar 360 grados en 2 horas. O sea que usted podrá ver toda la ciudad de Santo Domingo prácticamente sin darse cuenta. Esto es un instrumento de rentabilidad, embellecimiento de Santo Domingo y al mismo tiempo un atractivo turístico, una nueva innovación. Nosotros felicitamos al ingeniero José Rosado por esta gran visión. Llámenos 809-535-8000, Constructora Armando Toros. Miren, dicho esto, usted sabe que siempre, como toda la semana, le decimos la importancia de la bolsa de valores. Llegó el momento ya para nuestros empresarios, nuestros industriales, entiendan que un buen asesor para esas empresas grandes, un buen asesor de sus empresas que tenga conocimiento de bolsa, va a permitir que ustedes puedan comprar esa ventana abierta de posibilidad de que ustedes puedan comprar su materia prima más barata, que pueda entrar a los mercados y ver lo que está pasando con la geopolítica, con los eventos naturales, con los cambios estructurales en la parte económica mundial y que de una u otra forma afectan directamente a sus empresas. Por eso la importancia de la bolsa de valores. Y nuestros empresarios que entiendan esto, nuestros industriales que entiendan esto, pues siempre tendrán la oportunidad de tener una empresa con mucho mayor rentabilidad y que se sostenga en el tiempo. Porque si al mismo tiempo ustedes llevan, valga la redundancia,
sus empresas, a vender acciones en la bolsa, pues entonces los que compren sus acciones no solamente se convierten en consumidores de sus propios productos, sino también que ganarán dinero con las ventas de sus acciones si a ustedes les va bien. Esa es la importancia de la bolsa. Por eso es que los G7, los países desarrollados, ellos son ricos y nosotros no. Porque mientras nuestros empresarios y nuestros industriales van a los bancos comerciales a buscar un préstamo e incurren en una deuda, los G7 van a la bolsa, venden acciones y no incurren en deudas. Entonces, los inversores solamente ganan dinero cuando a las empresas le van bien. Por eso es que uno se convierte en consumidor de los productos de esas empresas que cotizan en bolsa. Esa es la importancia de la bolsa de valores. Es el alma y el corazón del capitalismo. Si usted le saca Wall Street a Estados Unidos, el capitalismo desaparece. No hay forma, no existe una sola posibilidad de que tengamos capitalismo sin bolsa. ¿O ustedes no se han dado cuenta por qué China en 30 años alcanzó lo que tiene hoy? Ese poder económico con más de 800 millones de habitantes que salieron de la pobreza a vivir mejor, todo por la bolsa. En el 1990 abre la bolsa de Shanghái. O sea, que es China entonces tonto que entendió que para sostenerse en el tiempo necesitaba el capitalismo y la bolsa. No, por eso fue que Rusia fracasó, porque quiso hacer transformaciones sociales sin hacer primero las transformaciones económicas. Entonces esa es la grandeza de la bolsa. ¿Por qué traemos esto a colación? Salió en el periódico esta semana un artículo muy importante de un amigo, Manuel Ángel Fernández. Puedo invertir en el mercado de valores de la República Dominicana. Y nos llama mucho la atención porque nos agrada ver que otros profesionales escriben ya sobre la bolsa de valores, sobre la importancia de la bolsa de valores, sobre la importancia no solamente para nuestra economía, sino para las empresas y las industrias y para que el pueblo compre acciones de esas empresas. Yo pienso que llegó el momento de que nuestros empresarios ya, nuestros banqueros, lleven sus empresas a la bolsa. Colócame la número 2, señor director, para que veamos una cronología de ese artículo muy bueno, por cierto, y que queremos felicitar a Manuel Ángel Fernández por ese artículo de la información. ¿Puedo invertir en el mercado de valores de la República Dominicana? Entonces, ¿es esto una novedad? Y la número 3, señor director, vamos a ver qué plantea Manuel Ángel en este artículo de la información. Amplíelo, señor director, que podamos leer. Dice Manuel Fernández, la respuesta parece obvia, pero es una de las preguntas más recurrentes que me realizan, a veces con temor y hasta incredulidad. Lo anterior no deja de sorprenderme, sobre todo con el largo historial que existe en nuestro país de personas que de forma alegre festinan su dinero en estafas financieras o esquemas Ponzi sin hacer la más mínima debida diligencia. Llámese Mantequilla 1, Mantequilla 2, Jairo González, que están acusados de estafa. Para que tengamos una idea de eso. Como decía el gran Pepe Mujica, no es el dinero que se gasta lo que realmente importa. Es el tiempo que has tenido que invertir para ganarlo. Pero por supuesto, porque el dinero que usted gana le cuesta mucho trabajo ganárselo. Entonces, este artículo lo quisimos traer y compartirlo con ustedes por la importancia que nosotros tenemos años diciéndole de que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita 3 cosas y 3 cosas nada más: conocimientos, disciplina y paciencia. Entonces, qué bueno que Manuel Fernández, nuestro amigo, Manuel Ángel, nuestro amigo, pues escribe sobre la importancia de invertir en el mercado de valores de la República Dominicana. ¿Qué más dice Manuel? En la número 4, esa es la número 4, señor. Entonces vamos a ver los puntos que nosotros tenemos mucho tiempo hablando sobre eso. Amplíelo, señor director, para que veamos. Dice aquí, amplíelo, señor director, salga un poquitico más hacia adelante. Debes educarte financieramente. Este es el primer paso. Y tal vez el más importante y subestimado. Por eso decimos que usted necesita conocimiento primero. Como inversionista novato, debes entender los riesgos y las ventajas que implica invertir tus excedentes de liquidez en el mercado local. Primero, busca asesoría. Busca a un profesional serio
en el área financiera que te pueda asesorar. Puede ser un corredor de un puesto de bolsa, un regulador de la Superintendencia de Mercado de Valores, o tomar algún taller de lo que ofrece la Bolsa de Valores de la República Dominicana. Tiene un web PDF llamado Guía para invertir tu dinero en el mercado de valores que te puede ayudar. Entonces, miren por qué esto es tan importante. Porque hubieron dominicanos que perdieron millones de pesos dándole su dinero a mantequilla en una escala Ponzi, en un sistema Ponzi. Y más luego después, mantequilla.2 con Jairo González. Y nosotros vamos a ser claros aquí específico. El que le diga a ustedes, empresarios, comerciantes, profesionales, público en general, que le va a garantizar un 30% mensual de su dinero, es un estafador, es un vulgar estafador. Nadie, absolutamente nadie le puede decir a usted que le va a invertir y le va a garantizar un 30% de su capital mensual. Eso es falso de toda falsedad. Usted se puede ganar $1 millón en un segundo, eso no importa, pero no puede garantizarle que se va a ganar $1 millón todos los segundos. Eso es falso de toda falsedad. No existe un solo inversor en el mundo que le pueda decir a usted que le va a garantizar un 30% de su dinero mensual. Eso es falso. Entonces, el que lo haga de plano ya, con eso nada más, es un estafador. Por eso quisimos traer este artículo, la importancia de esto. Porque usted necesita educarse. Usted necesita conocer su perfil. Colócamela para atrás, señor director, para que sigamos leyendo. ¿Qué más dice Manuel sobre el perfil? Dice aquí, determina tu perfil de riesgo. Los puestos de bolsa por ley deben establecer el perfil de riesgo de sus clientes, que son 3. El conservador, que se inclina más por la seguridad que por el rendimiento. El moderado, que busca arriesgarse un poco más para obtener un mayor rendimiento. Y el agresivo, que tiene mayor tolerancia al riesgo. Es el que busca mayores rendimientos, pero con mayor capacidad de riesgo. Eso es lo que hace un buen inversor. Dice aquí, súbalo, señor director, para que veamos el último párrafo, el número 4. Abrir una cuenta de corretaje. Porque usted no puede ir, aquí estoy yo, llegué yo a la bolsa, yo soy Luis Fernández. No, tiene que abrir una cuenta primero con un puesto de bolsa, que lo hemos dicho en cientos de veces en este programa. Abrir una cuenta de corretaje, una vez determinado tu perfil y seleccionado tu entidad, debes abrir tu cuenta de corretaje, que es indispensable para realizar transacciones dentro del mercado de valores. Puedes hacerlo desde un puesto de bolsa de tu preferencia y no le obliga a hacer negocios con ellos. Se abre una cuenta de corretaje por cada puesto de bolsa. O sea que si abriste una cuenta en el puesto de bolsa, a esa ya no te sirve para hacer inversiones en el puesto de bolsa B. O sea que no importa, usted puede abrir su cuenta con el broker que usted quiera, con el puesto que usted quiera. Entonces, qué bueno que Manuel nos trae todas estas informaciones, porque otros profesionales financieros están ayudando y cooperando al crecimiento de la cultura bursátil de todos los dominicanos. Nosotros tenemos años diciéndole a nuestros empresarios, nuestros industriales, la importancia de la bolsa. ¿Qué más dice Manuel? Esta es la número 5, señor director, para que veamos la importancia de la bolsa. Dice aquí, el número 5, determinar el objetivo de inversión. Invertir en el mercado de valores no es una moda. Debe estar convencido de las razones. Sí las hay para invertir. No se invierte por invertir. Se invierte para crear un fondo de retiro alterno, para crear una fuente secundaria de ingresos, para ahorrar para una maestría o doctorado, comprar un carro o una vivienda, o para tener un fondo de emergencia. Muchos creen que invertir en el mercado de valores es cosa de rico. No. Usted puede encontrar e iniciar con productos desde 10,000 pesos en adelante. O sea que no es para ricos. Nosotros lo hemos planteado aquí muchas veces. Por último, siempre de acuerdo a la relación riesgo-beneficio. Es decir, si deseamos mayores rendimientos, más riesgo debemos estar dispuestos a tolerar. Otra cosa, nunca tome préstamos para invertir en el mercado de valores. Correcto. Usted tiene primero que aprender. Comer es primero. Una vez cubiertas sus necesidades fundamentales y le sobra dinero, puede sí ya entonces invertirlo. Queremos felicitar a Manuel Fernández por este formidable artículo. Puede bajar con nosotros, señor director. Entonces, ¿por qué trajimos todo esto a colación? Porque nuestros empresarios, nuestros industriales necesitan esta información. Y esto lo hacemos como un aporte a nuestra sociedad. Y qué bueno que hay otros profesionales
del área financiera que están escribiendo sobre la bolsa de valores, porque ese es el camino. Las empresas no pueden sostenerse en el tiempo desconociendo cómo funciona el mercado, porque su materia prima depende de la bolsa, el precio del dólar depende de la bolsa, el precio de todas las divisas depende de la bolsa, la tasa de interés que pagamos por nuestros préstamos, por nuestro financiamiento, depende de la bolsa. Y si todo depende de la bolsa, entonces debemos y tenemos que concentrar todos nuestros esfuerzos dirigidos a conocer la bolsa, porque eso va a hacer de nuestras empresas más eficientes, con mayor poder de crecimiento y por lo tanto vamos a poder expandirnos más. Por eso existen las multinacionales, porque todas están en la bolsa. No existe una sola empresa multinacional que sea multinacional, que trascienda fronteras, que no esté en la bolsa. No hay una sola en el mundo. Nunca la ha habido ni la va a haber. Entonces, eso nos debe decir a nosotros la importancia del mercado de valores. Nada más no es para comprar acciones. Es por lo importante que reviste conocer esta información para usted manejar su empresa con más eficiencia, comprar su materia prima más barata, comprar su divisa más barata y saber cuándo comprar y cuándo no comprar. Y más importante aún, saber cuándo usted se mantiene cash, porque venga una crisis y usted necesite su dinero, porque todo vaya a bajar, se va a provocar una recesión y usted perderá dinero, pero si usted está cash y usted pudo verlo eso en la bolsa, usted no pierde su dinero. Usted no compró esa mercancía a 10 para venderla a 5 después de la recesión. Usted se abstuvo de comprar antes de, porque después que usted la compró, y después de entrar a la recesión, usted va a tener que bajar el precio obligado si quiere sostener su inventario. Entonces, todas estas facilidades nos las da la bolsa. Entonces, pero no solamente para nosotros y para los empresarios. Los organismos internacionales ven la bolsa para emitir su juicio. Por eso cuando vemos organismos internacionales hablando de crecimiento mundial, no es fortuito, es porque ellos han visto la bolsa. Pero nosotros tenemos años diciendo esto aquí, que la bolsa nos permite ver la curva más allá de la curva. Colócame la número 6, señorito, para que veamos qué dice la CEPAL ahora. Miren, economías de América Latina y el Caribe crecerán 1.2% en el 2023, en un contexto de crecientes incertidumbres. Eso dice la CEPAL, pero nosotros le hemos dicho que estamos en un periodo de incertidumbre y de riesgo total y que lo que viene es demoledor para el mundo, mucho más para nuestras economías que dependen de los mercados. Entonces la CEPAL la CEPAL se apoya en la bolsa para emitir ese juicio. Pero nosotros tenemos años diciendo esto, porque la bolsa permite ver lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque vemos cómo se degradan los índices, vemos cómo se ralentiza la economía, cómo se ralentizan los mercados y eso nos permite emitir opiniones correctas en la dirección de los mercados. Y por eso cuando decimos algo aquí, nos apoyamos en la bolsa. Ustedes nos han escuchado a nosotros semana tras semana decir que para hacer un comentario correcto de la economía mundial y de nuestra economía, tenemos y debemos apoyarnos en la bolsa de valores, porque es la que nos dice a nosotros hacia dónde nos movemos. Si no vemos la bolsa y hacemos un comentario económico global o un comentario económico local, no tenemos fundamento porque corremos el riesgo que pase algo en la bolsa y entonces afecte lo que decimos, porque va a afectar la economía, porque nuestra economía depende directamente de los mercados y el mundo depende directamente de los mercados. ¿Qué más dice la CEPAL, señor director? Esa es la número 7. Vamos a ver qué más nos dice la CEPAL con relación al crecimiento de Latinoamérica y el Caribe. Está por ahí, señor director, la número 7, para que veamos, amplíe ese párrafo. Dice aquí: las economías de América Latina y el Caribe enfrentan el 2023 un complejo escenario externo, marcado por bajo crecimiento, que lo hemos dicho por meses aquí, en la actividad económica del comercio mundial. O sea que la CEPAL a nosotros no nos está diciendo nada, pero sí es bueno que se entienda que la CEPAL también se apoya en Wall Street, en los mercados. Adicionalmente, a las alzas experimentadas por las tasas de interés a nivel mundial, incluyendo el Banco Central nuestro, de 3 a 8.5. Se agregaron las turbulencias financieras observadas a comienzo de marzo, lo que ha acentuado la incertidumbre y la volatilidad de los mercados financieros.
Si bien se han desacelerado las presiones inflacionarias, cabe esperar que la tasa de política monetaria permanezcan altas a lo largo del 2023 en las principales economías desarrolladas. No tenemos meses diciendo eso aquí, que esto no se para, porque no hay forma de tener un aterrizaje suave de la economía mundial con tasa alta, con la Reserva Federal sacando dinero del mercado, pero hubo que inyectarle liquidez por la quiebra de los bancos, pero ese dinero de plano es inflacionario. Entonces por eso la CEPAL se apoya en todo lo que nosotros hemos dicho aquí modestamente. Porque la CEPAL no ha dicho nada aquí ahora en este comentario, la CEPAL, en este artículo, en estos documentos realmente, nada que nosotros no lo habíamos advertido meses, atrás, mínimo 6, 7 meses. Porque es lo correcto, porque le decimos que estas informaciones se filtran en la economía de 6, 9 hasta 17 meses. Y hoy estamos viendo esas filtraciones de las medidas tomadas por los gobiernos y por los bancos centrales. Y lo peor todavía no ha pasado. Entonces, qué bueno que la CEPAL nos dice a nosotros hacia dónde nos vamos a mover, que ya nosotros lo hemos dicho aquí. Colóqueme la número 8, señor director, para que veamos qué más dice la CEPAL. Amplíe los párrafos. En lo fiscal, las autoridades cuentan con poco margen de maniobra, en tanto permanecen altos los niveles de deuda pública, en un contexto de altas demandas por gasto público, y recuérdense que nosotros tendremos elecciones el próximo año. Se requerirán medidas para fortalecer la sostenibilidad fiscal y ampliar el espacio fiscal mediante el fortalecimiento de la capacidad recaudatoria y redistributiva de la política tributaria, advierte el organismo. ¿Con qué se come esto? Bueno, la CEPAL advierte que hay que buscar más dinero, pero con un bajo crecimiento hay menos dinero para el gobierno y estamos en un periodo eleccionario el próximo año. O sea que hay un problema económico que no tiene nada que ver con el gobierno, por lo menos cuando hablamos de la materia prima, que son los mercados que le ponen el precio, pero nos va a afectar. Porque los pueblos no entienden que esto depende de los mercados. Los pueblos entienden que cuando sube la canasta familiar, es el gobierno que la sube. Pero los pueblos no entienden que el dólar se ha depreciado en los pasados 20 años un 60% y que su dinero no tiene valor y que la inflación provocada que estamos viviendo hoy en muchos países del mundo, en el mundo entero, es provocada por 17 trillones de dólares que estaban en tasa negativa. Ese dinero sin valor devaluó el poder adquisitivo que usted tenía. ¿Qué significa eso? Que le costaba 10 dólares le cuesta 30 dólares ahora. No fue que le subieron el precio, no. Es que su dinero no tiene valor. Y por eso hubo que subir la tasa de interés de forma agresiva. 9 veces la Reserva Federal, 10ª vez también por ahora. Y nosotros de 3 a 8.5% consecutiva prácticamente todos los meses. Pero por 3 meses hemos parado. Ese es el problema mundial. Ese es el problema que enfrentamos y el problema que enfrenta nuestra economía. ¿Qué más nos dice la CEPAL, señor director? Esa es la número 10, para que veamos, la número 9, amplíe ese párrafo, señor director, para que veamos qué más. La proyección de crecimiento del 23 para la región está sujeta a riesgos a la baja. Lo hemos dicho que, pero los mercados no lo están diciendo, ante la posibilidad de que resurjan y se acentúen las turbulencias del sistema bancario global. Bueno, es claro, porque han quebrado 3 bancos y hay una corrida bancaria en Estados Unidos, porque usted no tiene que hacer fila para retirar su dinero, o el sistema financiero en conjunto, lo que resultaría en un endurecimiento más persistente de las condiciones financieras mundiales, con los consecuentes impactos sobre el acceso y costo de financiamiento. Ustedes nos han escuchado a nosotros decir que este no es el mejor momento para usted financiarse. Junto a los riesgos financieros persiste la incertidumbre. Entonces, por eso es que decimos que no es el mejor momento para usted financiarse, porque hay problemas graves, gravísimos. Y qué bueno que la CEPAL se apoya ahora en la bolsa, porque tiene que apoyarse ahí, porque la bolsa nos dice lo que va a pasar. La bolsa anticipa lo que viene, no solamente para los mercados, sino para la economía global, porque el ciclo de la bolsa va con un mínimo de 9 a 10 meses delante del ciclo económico. Y eso, ¿cómo lo sabemos? Por los mercados futuros, porque los mercados de futuro, el precio que yo quiero saber hoy del crudo de petróleo está proyectado 10 meses en el futuro. Del trigo, del maíz, de la soya, de su materia prima, está proyectado 10 meses en el futuro.
Entonces, si es así, los mercados de futuro van delante de la economía con 10 meses de anticipación, porque ese precio yo lo puedo proyectar, o usted lo puede proyectar 10 meses en el futuro. Y eso no le da ventaja a los empresarios que conocen esa información o que tienen asesores en bolsa. Y esta información, conocerla, no le da ventaja a los industriales que tienen profesionales en bolsa, diciéndole lo que va a pasar de sus industrias y de su materia prima en los próximos 10 meses. Pues claro que le da ventaja, le permite comprar más barato. Y si le permite comprar más barato, entonces la competencia es más dura. Dice el señor Bill Gates, que lo hemos dicho muchísimas veces, la competencia usted la destruye o la compre, o la compra lo que le salga más barato. ¿Qué más nos dice la CEPAL de los sectores, cómo vamos a crecer? Ese es el número 10, señor director. Dice la CEPAL que América Latina y el Caribe 1.2, América del Sur 0.6, América Central y México 2.0, América Central 3.1, el Caribe 3.5, excepto Guyana. O sea que hay problema en el mundo. Pero si hay un decrecimiento, significa eso, que la economía global, el PIB global va a decrecer. ¿Y cuál es el PIB global, señor director? Esa es la número 11. Vamos a ver cuál es el PIB de la economía mundial para que tengamos una idea que si va a decrecer, el mundo entero va a decrecer. Ahí lo vemos, Global Economy. Amplíala, señor director, porque veamos. Estados Unidos es una economía de 25 trillones de dólares. China, que es la segunda más grande del mundo, 18.3. Japón, que es la tercera, 4.3 trillones. Alemania, la cuarta economía mundial, 4 trillones. Y la India, 3.5 trillones. Si el mundo va a decrecer, entonces esas economías todas van a decrecer, todas. Por eso es que es lo que controla el mundo. Porque el resto del mundo somos 16.21 trillones de dólares. Entonces ahí vemos los principales países económicos del mundo, los G7 en su mayoría, más parte de la zona de Europa, Italia y Rusia y Canadá y Francia. Ahí lo vemos a todos. Entonces si hay un decrecimiento mundial del PIB, hay un decrecimiento de esas economías, entonces hay un decrecimiento en las ventas mundiales y en los acuerdos bilaterales entre los países o trilaterales entre los países. Porque si la economía crece, los empresarios cortan por las nóminas. Cuando decrece la economía, los empresarios cortan por las nóminas. ¿Y quién nos dice eso a nosotros? Bueno, los mercados. Puede bajar con nosotros, director. Entonces, cuando vemos esto y analizamos los mercados, sabemos lo que va a pasar en el mundo. Porque la bolsa no dice a nosotros. Porque es el termómetro y el reflejo, el espejo de la economía mundial. Y por descalificación de nuestra economía. ¿Y qué nos dicen los índices mundiales más importantes? Y eso lo podemos hacer con cualquier índice. Utilizamos los índices de la bolsa de valores norteamericana porque es la madre de todas las bolsas. Lo demás es un reflejo de esto. O sea, yo no tengo que irme a otro índice si quiero analizar el mundo. Me voy a este porque todo es un reflejo, es un espejo. Cuando usted proyecta el espejo, cuando usted coge un espejo y lo pone en el sol, usted va a ver la luz. Eso refleja los índices, refleja la luz de lo que va a pasar en el mundo. Los índices de Wall Street reflejan la luz de lo que va a pasar en las demás bolsas y en consecuencia en nuestras economías. Entonces colócame la número 12, señor director, para que veamos el Dow Jones Index, para que veamos esa ralentización. Miren, por 15 meses consecutivos, cuando cruzó esa línea roja, lo vemos decayendo. No ha podido sobrepasar por 36.600 puntos. 15 meses, un año y meses. Entonces se ha ralentizado el Dow Jones. Y si el Dow Jones se ralentiza, ralentiza el mundo. Y la número 13, señor director, para que veamos el Nasdaq también. El índice de las, miren, se ha ralentizado en un 60% el Nasdaq. Luego de subir por encima de los 15.000 puntos, se ha ralentizado el Nasdaq. Entonces, eso nos dice a nosotros de lo que va a pasar en el mundo. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay problema mundial. ¿Y qué más podemos ver, señor director, con el Standard & Poor's 500? Yo no tengo que ver la economía nuestra para saber si los mercados se ralentizan, si la bolsa se ralentiza nuestra economía. Esa es la número 14, señor director, para que veamos el S&P 500. Miren, el S&P también ralentizado. Subió del 20 a 14, casi a 5.000 puntos y está en 4.000. Entonces, ha descendido casi un 50%. Eso nos dice a nosotros que las economías del mundo también se van a ralentizar. Entonces, por eso la importancia de los mercados. Por eso es que decimos que cuando necesitemos hacer un comentario, puede bajar con nosotros, señor director, sobre los mercados y lo que va a pasar con nuestra economía, que veamos la bolsa, porque la bolsa nos dice qué va a pasar con su empresa. Entonces, si viene una recesión, si usted pierde ventas,
Si usted ahora se está financiando con una tasa de interés más alta, usted tiene menos beneficio de su empresa. Si usted se ganaba 100 millones de pesos, ahora se va a ganar 60 nada más, perdió 40. ¿Y qué usted va a hacer? Bueno, cortar por las nóminas para equilibrar los gastos, porque ya usted no se está ganando los 100 millones, porque le bajaron las ventas, porque usted está financiando una mayor tasa, usted va a tener más problemas porque hay problemas geopolíticos, más incertidumbre, y eso no garantiza que el producto final se venda más. Por eso la importancia de la bolsa, porque nos permite ver todas esas informaciones. Y como nos permite ver todas esas informaciones, nos permite tomar las decisiones correctas en el tiempo correcto. Si hace un análisis del mercado, yo me puedo equivocar, pero si nuestro análisis es correcto, entonces vamos a tomar las mejores decisiones en los mejores tiempos. En el próximo bloque vamos a continuar viendo las variables que impactan el mundo y que van a impactar nuestra economía, la bolsa de valores, y en consecuencia eso significa que el gobierno necesita buscar más dinero porque lo que viene es demoledor. No se vaya. El ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, el asunto de inversor, de ser un inversionista, lo que usted hace es que usted se va a donde usted recibe una mayor rentabilidad. Como se ha subido la tasa de interés tan violentamente y tan rápido, pues entonces los fondos de política monetaria, los fondos federales, todo ese tipo de inversiones que usted puede hacer en fondos de inversión, en rentas fijas, pues le pagan más dinero a usted que usted irse a los beneficios o a los dividendos de las empresas en la bolsa. Entonces, ¿qué hacen los inversores cuando eso ocurre? Que su dinero lo sacan de las acciones y se van a una inversión más segura, con menos dolor de cabeza, con menos riesgo. Y por eso se mueven a los fondos monetarios. Entonces, eso incrementa la fuga de dinero de las acciones invirtiendo en rentas fijas, porque usted corre menos riesgo. Porque no es lo mismo que le paguen 0% en una tasa de interés negativa, o que le paguen a usted un 5, un 6% en un fondo monetario. No es lo mismo. Entonces, si usted tiene 100 millones de dólares, usted lo coloca ahí porque le van a dar mucho dinero por sus 100 millones de dólares. Usted no tiene que crear una empresa. Usted saca su dinero de la empresa y se lo lleva a ese fondo. Entonces, la renta fija se fortalece, pero eso debilita, por la política monetaria de los bancos centrales y de los gobiernos, debilita las rentas variables, que es lo que determina al final la salud de la economía. Porque como van las empresas, va el mundo. O sea, si usted como inversor prefiere colocar su dinero en fondos de rentas fijas y no en acciones, entonces usted debilita a esas empresas, porque usted no lleva su dinero a la bolsa a comprar acciones. Usted le quita el dinero de financiamiento a las empresas para llevárselo para los fondos monetarios. Esa es la número 15, señor director, para que veamos cómo esa relación, miren, dice ahí, money market, el dinero, equity, la línea negra, corporate bonds, la línea azul finita, el government bond, la línea mamey, y el money market. O sea, ¿qué significa? Que el dinero, en el dinero del mercado, el mercado del dinero está entrando mucho más rápido que todo. No así en los equity, que es el azul oscuro, que está en tercera posición. Entonces usted coge su dinero, lo saca de las acciones y se lo lleva a esas rentas fijas. Entonces eso provoca una distorsión en las empresas, porque el dinero que usted pudo haber tenido para las empresas y financiarlas, usted se lo lleva a fondos mutuos o a fondos monetarios. Por eso la importancia de que esta economía mundial hay que aterrizarla sí o sí, porque no se sostiene la salud económica del mundo cuando todo el mundo, todos los inversores salen a comprar bonos, a comprar instrumentos de deuda, porque es más seguro. Es cierto, porque si nos pagan bien, no es lo mismo que me paguen un 5%, un instrumento de deuda con poco riesgo, a que yo coloque mi dinero en las acciones, que me paga un 2% con mayor riesgo. Entonces, ¿qué yo hago? Que saco mi dinero de la bolsa, de las acciones, y me lo llevo a un fondo. Cuando millones hacen eso, entonces distorsionan el comportamiento de las acciones. Y por eso vemos que los índices se ralentizan, pero también vemos que la economía al mismo tiempo se ralentizan, porque cuando el dinero se va de la bolsa, se va de la economía. Esto es sí o sí, esto es 1 más 1. Cuando sube la bolsa, sube la economía y sube la expansión.
Cuando no baja la bolsa, baja el mercado y entonces la economía se contrae. Eso es automático. Eso no es Luis Fernando García, es una ley simple. El dinero entra, mayor expansión. El dinero sale, entonces contracción. Así de simple. Entonces, si sacamos el dinero de las acciones y nos lo llevamos para los fondos, entonces le estamos quitando a las empresas el poder de financiamiento. Por eso vimos que el mercado cierra mixto esta semana. Esa es la número 16, señor director. Vamos a ver cómo cerró el mercado. Mixto, ahí los vemos altas y bajas con todos los sectores. Ahí vemos cada sector, el sector de salud, el de consumer staple, el financiero, el de energía, el industrial. Ahí vemos todos los sectores que mueven el mundo. Su empresa, utilidades, pertenece a uno de esos sectores. No importa a qué usted se dedique, no importa cuál sea su empresa o su industria, está contemplada en uno de esos sectores. Son 11 sectores. Y lo que usted usa como materia prima, uno de esos sectores es quien la proporciona. Y si no le proporciona la materia prima, le proporciona la divisa y le proporciona el financiamiento y le proporciona su tasa de interés. O sea que todo está contemplado ahí. Por eso la importancia de la bolsa. Entonces, eso nos da a nosotros una idea de hacia dónde debemos movernos. Pero tenemos que ver las decisiones de los poderosos porque ellos determinan la dirección de la economía mundial. Ellos con su política determinan si la economía crece o si se contrae y qué va a pasar con su empresa, si se ralentiza, si se contrae o si se expande. Pero eso le cuesta empleo a usted y le cuesta beneficio y a los gobiernos también. Porque si aumenta el precio del dinero, usted tiene que financiarse un dinero mucho más caro. Eso provoca una distorsión entre el costo-beneficio. Y usted tiene que conocer esto. Entonces, ¿qué hace la Reserva Federal esta semana? Esa es la número 17, señor director. Para que veamos, tengamos un espejo claro. Miren, la Reserva Federal esta semana sacó 21.500 millones de dólares del mercado. Y se sitúa en 8.59 trillones de dólares de dinero en pesos. 21.500 millones de dólares sacó del mercado. Entonces, eso nos dice a nosotros lo que está haciendo la Reserva Federal. Por un lado, le inyecta liquidez para rescatar los bancos, pero por otro lado, también saca dinero después del Silicon Valley, después de la quiebra del Silicon Valley. ¿Cuál ha sido el comportamiento de la Reserva Federal? Entonces, le inyectó liquidez, lo cual ese dinero es inflacionario por naturaleza, ahora comienza a retirar dinero. Entonces, la bolsa comienza a ralentizarse. Entonces, hay un momento en que vamos a alcanzar el tope, el pico, en la política monetaria, y entonces va a tener que comenzar a reducir esa tasa de política monetaria y la bolsa tiene que irse. Y cuando se va la bolsa, que entramos en una recesión, entonces las empresas pierden dinero porque dejan de vender, pierden un 20, un 25% en sus ventas y eso le cuesta empleos. Y cuando millones de empresas les pasa eso alrededor del mundo, entonces millones de empleados van a perder sus empleos. Pero si usted compra una casa ahora, usted corre el riesgo de perder su casa. Porque esa casa ahora cuesta $200,000 menos. Pero usted se financió a un 2%, un 1% y ahora se tiene que pagar un 5%, un 6%. No, esa es la número 18, señor director. Vamos a ver qué más ha hecho. Mira, la Reserva Federal primero le inyectó 392 billones de dólares cuando la quiebra del Silicon Valley. Hace 2 semanas le sacó 141 billones de dólares. En los últimos 4 semanas le ha sacado 141.000 millones de dólares. Pero le inyectó cuando la quiebra del Silicon Valley, le inyectó todo ese dinero del mundo. Miren, tiene ahora, desde el punto más alto, que lo alcanzamos en abril, le ha sacado, hasta cuando bajó por debajo de 8.40 trillones, 626.000 millones de dólares. Subió. Cuando la quiebra del Silicon Valley, el Signature Bank y el Credit Suisse le inyectaron 392 billones de dólares. Y entonces, lo que dice ahí, 2 weeks post Silicon Valley. Y en las pasadas 4 semanas le ha sacado 141.000 millones de dólares. ¿Y con qué se traduce eso? Que eso provocó una crisis en el sistema estructural bancario. Entonces, los ahorrantes comenzaron a sacar su dinero. Porque no es que la Reserva Federal le da garantía que su dinero está garantizado porque le inyectó esos 392 billones de dólares. Sino que yo voy a decir, bueno, pero si hay problema en el sistema, yo voy a sacar mi dinero ahora. Porque yo no sé lo que pueda pasar mañana.
Entonces eso continúa pasando en Estados Unidos. Entonces los bancos comerciales han seguido colapsando los depósitos, producto de esa incertidumbre provocada por la quiebra de los bancos, y la Reserva Federal, evidentemente, primero lanzó todo ese dinero sin valor, luego lo inyectó de la quiebra de Silicon Valley, ahora comienza a retirar ese dinero. Esa es la número 19, señor director. US Commercial Bank Deposit. Comienza, miren, depósitos de los bancos comerciales en Estados Unidos cayeron esta semana en 76.200 millones de dólares. US Commercial Bank Deposit, colapsando los depósitos en los bancos comerciales. Pero eso le crea un problema grave, gravísimo al mercado inmobiliario. Porque ¿con qué se mueve el mercado inmobiliario? Con los préstamos bancarios. Y si retiramos los depósitos de los bancos, ¿con qué se presta? ¿Con qué se financia una persona que quiera comprar esa casa? Si hay menos dinero y un dinero que tiene un valor mucho más alto, ahora hay problemas. Y si el mercado inmobiliario colapsa, como por cierto está colapsando, entonces la recesión es inminente, es demoledora lo que viene. ¿Qué nos lo dice la bolsa? Por el comportamiento de las diferentes variables. Colócame la número 20, señor director, para que veamos que el precio, miren, el precio de la casa en Estados Unidos ha subido un 102%, o sea, cuando chequeamos eso, desde Alan Greenspan, o sea, la burbuja inmobiliaria, Home Price Growth, 102% han crecido el precio de la casa. Sin embargo, su salario no ha crecido tanto. Dice, esa línea MAME, Fed Fund Rate, desde que él cortó la tasa de interés a prácticamente 0,0, impulsó un financiamiento barato, un dinero barato, y los inversores se movieron a mercados inmobiliarios. Pero eso aumenta el precio de la casa, crea una burbuja. Entonces, ahora todo ese dinero sin valor ha creado una inflación. Y lo que se financia a partir de ahora tienen graves problemas. Y la número 21, señor director, para que veamos otra variable que impacta en la economía mundial, que impactan los mercados y que nos van a traer graves consecuencias. Entonces, si conocemos eso con anticipación, podemos proteger nuestras empresas. Ahí los vemos. Dice ahí, miren, el inicio de la construcción de casa ha bajado un 17%. Por 11 meses consecutivos ha bajado la construcción de casa. Eso es grave, gravísimo eso. Porque si las empresas, los grandes empresarios inmobiliarias no quieren invertir, entonces nos dice a nosotros la gravedad del asunto. Aunque la inflación ha ido cediendo en términos prácticos, entonces nos da una idea a nosotros de lo que viene. Por eso le decimos siempre que no se endeuden. Ahora es cierto que tenemos una reducción de la inflación, pero tenemos algo, y ahí nos vamos, señor director. Colóqueme la número 22 para que veamos el housing bubble, o sea, una burbuja del mercado inmobiliario, el 2.2. Esa es la inflación, la número 20, señor, 22, señor director, para que veamos el housing bubble, y ahí nos vemos, ahí nos vamos. Dice aquí, housing bubble, 2.0, home price growth. Entonces, cuando eso ocurre, el colapso, mírenlo ahí, home price 102, hola, esa fue la que presentamos ahorita. Entonces, colócame la siguiente, señor director, para que veamos, ahí nos vamos, el 3 meses tiene un mes, la número 23. Que la curva invertida de 3 meses y un mes, nunca antes, jamás, por los últimos 20 años se había visto con ese spread tan amplio, 3 meses, un mes, el dinero a corto plazo a un mes, acercándose a 3 meses. Los gobiernos se financian a 10 años, a 20 años y a 30 años. Cuando usted compra una casa, la compra a 30 años. Cuando usted compra un carro, lo compra a 5 años. Valor de dinero a corto plazo no nos da un margen de usted colocar su dinero a largo plazo, porque a un mes se le pagan más que a 3 meses. Y a un mes usted gana más que a 10 años, y más que a 10 años, y más que a 2 años. Por lo tanto, su dinero siempre irá en la bolsa o en los fondos del gobierno a un mes, y no como debe ser a largo plazo. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye y hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción
mientras tus niños juegan en casa. Presentó